¿Cuántos alaban y adoran el nombre de Dios? ¿Cuántos dicen, Señor, te amo? Te adoro, Señor, mi corazón te adora. Quiero rendirme, Señor, en esta mañana. Quiero rendir mi vida, quiero rendir mis pensamientos, mis emociones, voluntad. Señor, quiero rendirme delante de tu presencia. Señor, sé que tu presencia está en medio de tu pueblo. Sé que tu presencia, sabemos que tu presencia hoy está abrazando, renovando, soplando, trayendo convicción de pecado, trayendo restauración, renuevo. Señor, rendimos nuestras vidas a tu majestad. Rendimos nuestra vida al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Puede por última vez levantar sus manos al cielo y decir, Señor, rindo mi vida a vos, Señor. Hoy me rindo, Señor. Hoy me rindo. Hoy me rindo, Señor, a vos. Hoy me rindo. Nos rendimos, Señor. Como congregación reconocemos tu grandeza y tu poder. Gracias por la cruz. Gracias por tu entrega. Gracias por lo que nos dejaste como legado. Gracias, Señor, porque prometiste estar cada día con nosotros y lo cumplís siempre. Gracias, Señor, porque aunque nosotros muchas veces nos alejamos, damos vuelta a nuestro rostro, Señor, vos estás, siempre estás, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu perdón, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque cada día se renueva sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hay esperanza para nosotros. Muchísimas gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, y queremos pedirte, Espíritu Santo de Dios, que hoy vuelvas a hablarnos una vez más, Señor. Disponemos nuestro corazón y nuestra mente hacia tu palabra, hacia tu palabra. Amén y amén. Amén. Buenos días. Chicos, pueden ir pasando a sus clases. O por lo menos, viste, lo escucho yo acá. Quédate tranquila que no te van a hacer nada. Yo tampoco quería saber nada cuando era chiquitito. No me acuerdo quién había como maestra de escuela dominical, pero me parece que no quería saber nada tampoco. Bueno. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Bueno, porque sos el pastor. Bien, ese era un chiste que había. Acompáñame a leer Segunda de Reyes. Vamos a leer unos versículos allí y luego vamos a desarrollar un poquito lo que denominamos en esta mañana unción versus carácter, levantándonos hacia la madurez cristiana. Dice, tiempo después, Eliseo salió de allí y se dirigió hacia Betel. En el camino salieron de la ciudad unos muchachos que burlones le gritaban a Eliseo, sube viejo calvo, sube. Eliseo volvió la vista y los maldijo en el nombre del Señor. Y en ese momento salieron del monte unos osos, los cuales despedazaron a 42 de ellos, de los jóvenes. De allí Eliseo se fue al monte Carmelo y luego a Samaria. Segunda Reyes 2, 23 y 25. ¿Perdón? Peleate con Eliseo. Allá por los años 90, los que fueron cristianos o son cristianos de aquel entonces, algunos más, comenzó a correr una corriente del Espíritu, ¿no?, que se lo denominó unción. O sea, no es que no existiera, es que en esos años, de alguna manera, el mover de Dios a través del Espíritu Santo comenzó a brotar de esa manera, no sé bien cómo decirlo, ¿no? Y entonces, esta palabra
comenzó a hacerse fuerte, sobre todo en la línea neopentecostal, ¿sí? Pero influyó en muchísimos, inclusive hoy en día hasta en el catolicismo también. Y de alguna manera se fue llevando la palabra hacia una especie de misticismo, ¿no? Donde los ungidos eran algunos que vivían en una especie de limbo espiritual, o de una especie en alguna estratosfera espiritual, diferente al resto de los siervos. Entonces eran los siervos ungidos contra, o no sé si contra, pero a diferencia de otros que no eran tan ungidos, ¿no? No llegábamos a la línea media, ¿no? Y ahí, bueno, fue pasando cosas muy lindas y muy interesantes, pero como solemos hacer, nos vamos a algunos extremos, ¿no? Somos extremistas, no sé por qué somos extremistas, pero pasamos del 0 al 10, ¿no? A razón de unos pocos segundos, y allí solemos hacer algunos estragos, ¿no? Pero el origen de la palabra unción es muy sencilla en la Biblia. Es algo bastante, permítanme decir la palabra, simple, ¿sí? No es porque no sea importante, pero simple. Proviene del acto de ungir, de untar, que generalmente era derramar aceite sobre una superficie, sobre alguien o sobre algo. Lo usaban mucho los pastores que ungían las ovejas, ¿sí? La lana de las ovejas, para que le fuera más difícil a los que la querían comer robárselas o sacarlas, ¿sí? También hacía que algunos bichitos indeseados no las hicieran mal a las ovejas. Pero de allí viene, luego se comenzó a ungir a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas. Ellos eran ungidos externamente con aceite y simbolizaba una realidad espiritual que Dios quería mostrar con ellos o hacer con ellos, puntualmente. Que era que simbolizaba la presencia de Dios en ellos, a su favor, sobre ellos. Por ejemplo, cuando David aún era un joven pastor, ¿se acuerdan? Creo los que han leído la historia, Samuel viene y lo unge delante de su familia como un futuro rey. Él derrama aceite sobre su cabeza, sobre la cabeza de David, y declara esto, ¿no? Esta palabra profética sobre David, que no era rey, ¿no es cierto? Que era un pastorcito de ovejas, jovencito. Y desde entonces, dice 1 Samuel, en el capítulo 16, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre la vida de David, y eso pasaba muy a menudo en el Antiguo Testamento. Los ungidos no debían considerarse superiores al resto de sus hermanos, sino más bien afortunados de haber sido designados por Dios a fin de ejercer una tarea determinada en el lugar o en la comunidad donde ellos pertenecían o vivían. Los ungidos debían mostrar humildad y disposición al servicio. Jamás debían pensar que eran merecedores de tal honra. Todo lo contrario, debían mantenerse en completa dependencia de aquel que los había ungido, Dios. La unción provenía de Dios o proviene de Dios y no del hombre. Él es quien unge, Él es quien derrama su presencia, su poder, los talentos, las bendiciones, los recursos sobre una persona, sobre una organización, aún sobre proyectos que pueda haber en la vida de una persona. Es un acto de gracia que nada tiene que ver con las capacidades de la persona que ha sido ungida o que es ungida. El ungido llega a ser ungido cuando la unción ha sido derramada sobre él, porque es la unción quien hace al ungido un ser útil para el servicio de Dios y no al revés. Jesucristo se presenta como nuestro Rey, como cantábamos recién, sacerdote y profeta. Él es el Hijo Santo y elegido de Dios, el Mesías, que literalmente significa ungido. Por eso Jesús, allí en la sinagoga, repitiendo, renombrando las palabras del profeta Isaías, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Los cristianos de hoy, nosotros, los que vienen después de Jesús, aquellos que le han aceptado, aquellos que le han reconocido, aquellos que han determinado en su vida ponerlo como Rey, como Señor, aquellos que le han dicho, Señor, yo necesito de vos, Señor, yo reconozco mi pecado, reconozco mi condición, Señor, necesito tu salvación sobre mi vida. Aquellos que se han vuelto hacia Dios, aquellos que han vuelto a la casa del Padre, aquellos que se han encontrado cara a cara con el Maestro, son también ungidos. Por medio de Jesucristo, cada creyente recibe la unción del Santo. Dice Juan en su primera carta, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Decirle a la persona que tenés al lado, si creíste en Jesús, sos ungido. Repito, decirle a la persona que tenés al lado, por favor, si conociste a Jesús, entonces sos un ungido de Dios. Deberíamos estar cómodos con esta posición, porque no se trata de algún tipo de nivel espiritual, se trata de una realidad diaria de Dios sobre nosotros. Hay me acaba de perder la palabra en mi mente. Esto es porque es muy temprano, ¿no? Y todavía las neuronas no se me han despertado. Y eso que cantó Tito, pero todavía no me desperté. Hay una definición, en algún momento viene, diría Mirta Legrand, ¿no? Hay una definición de unción que me parece muy interesante, que es aquello que solamente Dios puede hacer en la vida de un hombre o de una mujer, ¿verdad? Es aquello que solo Dios puede hacer en la vida de una persona, de un creyente. Por eso necesitamos estar cómodos en la condición de ungido o ungida. Necesito estar tranquilo, ser conocedor, ser sabedor de que por el gran hecho de haber recibido a Jesús en mi vida, haberle reconocido a Él, no es mérito mío, la verdad, es todo mérito de Él, simplemente nosotros tomamos una determinación. Entonces yo paso a ser un ungido, una ungida de Dios, del Santo. Significa que Dios comenzará a hacer una obra poderosa en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente. Significa que el Espíritu de Dios que ahora mora en mí, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, ahora está obrando poderosamente en mi vida. Necesito estar cómodo, estar tranquilo, ser creyente, tener fe de que estas cosas están ocurriendo en mi vida, aunque muchas veces puede ser que no la veamos o que todavía no lo podamos experimentar. Dios se está moviendo, su Espíritu está actuando, porque yo pasé a ser una persona ungida por Dios. ¿Cuántos lo creen? Quizás nunca lo pensaste, nunca lo viste, es la primera vez que la palabra te confronta con esto, la palabra de Dios, acabo de leerlo, y entonces vos decís, yo no estaba en eso tan entendido, yo pensé que los ungidos eran los que se subían a una tarima y hablaban. Yo pensé que los ungidos eran los que grababan CD cristianos, pues no graban más CD cristianos, pero bueno, cantan por allí. Yo pensé que los ungidos eran los que se levantaban a las 3 de la mañana y hasta las 12 de la noche se pasaban orando en el rico. Queda ninguno, Mimi, vos sola nomás. Y debo estar cómodo, no es que esté mal levantarse a las 3 de la mañana, orar, no, para nada, gloria a Dios, si así lo podés hacer, está buenísimo, y hay que hacer, hay que orar, y por supuesto. Pero digo, debemos estar cómodos con la idea de que la unción tiene que ver con algo cotidiano sobre mi vida, tiene que ver con algo diario, con una transformación y un cambio que Dios está formulando en cada uno de nosotros. Es más, la unción está perfeccionando en nosotros, ¿qué cosa? Nuestro carácter. Y es un tema nuestro carácter. Dijeron por ahí, no sé quién fue, pero Dios te bendiga. Claro,
¿no? Está buenísima la idea de que hay que cambiar el carácter hasta que nos toca cambiar el carácter, ¿verdad? La idea está buenísima, sí, todos deberían cambiarse el carácter, ¿vieron? Menos yo. A mí déjame como vine de fábrica. Y entonces comenzamos a ver personas, ¿no? De qué carácter podrido que tiene, ¿no? ¿Viste cómo se pone este, eh? ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo, verdad? ¿No? Y así pasan la vida, lamentablemente, de alguna manera sin permitir que el carácter, y estoy hablando de los cristianos, ¿verdad? Sin permitir, estoy hablando de mí, sin permitir que Dios transforme nuestro carácter, que la unción de Dios transforme mi carácter. Por eso puse aquí arriba, aquí no, como mensaje, ¿no? Unción versus carácter. No es que los dos se contraponen, pero lamentablemente muchas veces el carácter de la vieja naturaleza se está forjando más fuertemente que la unción de Dios sobre mi vida, y eso es un problema. El carácter es la forma individual en que el temperamento se muestra en el ser humano. Todos tenemos carácter, todos tenemos un temperamento también, son dos cosas distintas, el temperamento es innato, pero el carácter se va forjando. Es la característica que hace distinto a un hombre de otro. Vos tenés un carácter, yo tengo otro. Depende muchas veces del contexto en que nos hemos desarrollado. El carácter es la marca de todo hombre y toda mujer, es la forma en que nos distinguimos del resto. Por la manera en que nos comportamos, en la manera que sentimos, que reaccionamos o que nos enfrentamos a la vida. El carácter se aprende con la experiencia. Se mama muchas veces de nuestros padres, de la familia, del entorno social, de lo educacional, aún de lo religioso, aún también de lo económico. No es lo mismo el carácter de una persona que ha sido criada quizás en Suiza que en Rosario, qué sé yo, ¿no? Todas estas cosas componen o hacen o forman nuestro carácter. El carácter se moldea a través de los años e incluso se puede cambiar, a diferencia del temperamento. Por eso, estas personas, que somos nosotros muchas veces, y decimos, mira, yo soy así, nací así, crecí así, a mí nadie me va a cambiar, se está mintiendo y engañando a sí mismo. Porque sí se puede cambiar. Porque cuando nos acercamos a Dios, la unción del Santo está sobre nosotros y debe comenzar a afectar aún o con mucha razón nuestro carácter. Nosotros no podemos seguir siendo los mismos de antes que los de ahora. No podemos, nuestro carácter no puede ser igual. Nuestro carácter tiene que ser moldeado por la unción de Dios. El carácter de Cristo en nosotros nos ayudará a resistir toda tormenta de la vida y nos mantendrá alejados del pecado, dice Proverbios 19. El carácter en el creyente es una manifestación constante de Jesús en nuestra vida. Por eso digo que la unción es algo diario en nosotros. Esa unción, cuando va transformando nuestro carácter, cuando va modelando nuestro carácter, se va viendo en el día a día. Es la pureza de corazón que Dios da y que se convierte en acción en nosotros, porque al fin y al cabo el carácter se transforma en acciones concretas, que es lo que ve el resto de los mortales. Porque está todo muy lindo lo que puedo decir acá adentro yo, pero si me ves afuera peleándome con el de la esquina porque cruzó más o menos mal y yo más o menos bien, y lo mandé a freír churro, como mínimo, entonces vos dirás, miércoles, ¿qué le pasó? Se le saltó la térmica a este, pero hasta recién dijo que está papá, y ahora lo mandó a freír churro al amigo de la esquina. ¿Sí? ¿Está bien o no está bien lo que estoy diciendo? El carácter se va mostrando en el día a día, en lo que me va ocurriendo, en el contexto que nos toca vivir. El carácter, por tanto, puede ser un poderoso aliado en el logro de nuestras metas o muy por el contrario, puede ser nuestro peor enemigo. Pablo lo decía de esta manera, el apóstol. Aquello que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, lo termino haciendo. ¿Quién me librará de...? Pero él tenía esa lucha, pero a la vez, este hombre intentaba, menos mal, como deberíamos hacer nosotros, que su
que su carácter fuera transformado. Inclusive hay algunos comentaristas que hablan que el aguijón en la carne que habla él no era una enfermedad física, era su carácter. Porque, mire, esto que hemos leído al principio, permítanme volver al relato de Samuel, de Reyes, perdón, de Segunda Reyes. Es algo que le ha pasado a todos y nos pasa. ¿Me dejan volver a leerlo? Eliseo, para poner en contexto, ¿se acuerdan quién era? Algunos saben quién era, si no lo decimos. ¿Sí? Era el discípulo de un gran hombre de Dios ungido, como Elías. ¿Sí? Y Eliseo era su aprendiz, no lo largaba para ningún lado. Y dice que cuando Elías sabe que Dios se lo va a llevar, porque Dios se lo revela, Eliseo se le planta al lado y Eliseo también sabía que iba en algún momento a desaparecer. Así que se le pegó. Dice que estaban cruzando el Jordán y Elías dobla su manto, golpea el Jordán y el Jordán se seca o se abre y ellos cruzan hacia el otro lado. Y todos estaban viendo, porque había unos cuantos profetas ahí que estaban viendo todo lo que estaba aconteciendo. Y entonces Elías le dice, ya está, hasta acá llegamos, no me sigas más. Entonces él le dice, yo quiero una doble unción. Y Elías, está bien, concedido. Si vos me ves, concedido. Lean la historia después, en el capítulo anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Que Eliseo, a Elías se lo lleva a Dios en un torbellino, etc. Y sobre él viene la unción de Dios. La unción que tenía Elías, la unción de Dios sobre él. Dice que toma el manto, se queda con el manto, y cuando está volviendo, tiene que volver a cruzar con el Jordán, que ya al parecer había vuelto otra vez a su caudal normal. ¿Y qué hace? Hace lo mismo que su maestro, golpea sobre el Jordán y se abre, y él cruza. Y los demás, los que estaban allí, los otros dicen, ¡wow! Este hombre tiene la unción de Elías. Y lo comenzaron a reconocer, pues ¿saben por qué? Porque este hombre estaba ungido por Dios. No era mentira, no se estaba haciendo. Quiero dejar claro esto. Él no se estaba haciendo, él era un hombre ungido por Dios para llevar adelante una misión. Ahora dice, tiempo después, el versículo que leímos adelante, lo tenemos ahí, Carolina. Tiempo después, Eliseo, o sea, ya no estaba más Elías, ahora el ungido era él era el profeta. Salió de allí y se dirigió a Betel. En el camino salieron en la ciudad unos muchachos que burlones le gritaban, me encanta esta traducción, sube viejo calvo, sube. Otra versión dice, vete, viejo pelado. Eliseo se volvió hacia ellos, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Cuidado, no cualquier nombre, ¿eh? Y dice que salieron unos osos y se los los despedazaron a los 42. ¿Qué quiero decir con esto? Dos cosas. Primero, jamás te burles de un pelado. No sé por qué se ríen. Estoy dando una mano a algunos de acá, ¿eh? No era eso. El hombre tenía unción, pero todavía su carácter estaba siendo tratado con Dios. Él no tenía que maldecir a nadie. ¿Se imaginan que nosotros estemos maldiciendo a todos los que nos tiran el auto encima? Pero en el nombre de Jehová, ¿eh? No va a maldecir en el nombre de Gauchito Gil. No, en el nombre del Señor. No, Jehová los ejércitos, no cualquier. No. ¿Se imaginan? Vas con la bicicleta andando y de repente te vieron, y vos, que Dios te maldiga, que te quiebren 20, que te lleve puesto un camión, que te caiga el rayo del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Este hombre estuvo después de Abraham, y en Abraham debían ser benditas todas las familias de la tierra. Nosotros somos llamados a bendición. Este hombre fue llamado a bendición. Yo no estoy diciendo que lo que hicieron estos hombres burlones, estos jóvenes burlones, estuviera bien. No los estoy justificando siquiera. Estoy diciendo que el que tenía mayor autoridad en ese caso era él. Él era el profeta. Él no tendría que haberlos maldecido. Ay, gracias. La tercera la vencida. Eso por andar pensando qué voy a decir. Él no tendría que haber. ¿Se entiende lo que digo? Algunos tomarán esto y dirán, ven que hay que maldecir. No hay que maldecir. Hay que bendecir. Fuimos llamados a bendición, no a maldición. Yo no sé si se le saltó la térmica como nos pasa a nosotros a menudo. Yo no sé que. Lo único que sé que en ese momento la unción de Dios lo abandonó un ratito.
La paloma lo soltó, así dice el pastor Oscar. ¿No? Se me fue ¿no? Como diría alguien que escuchó, Espíritu Santo, aguantame un ratito, me arreglo con este y después volvemos. Y a veces solemos, sí, nos reímos, pero solemos trabajar de esta manera. Es que todavía la unción de Dios no ha moldeado algunos aspectos de nuestra vida, de nuestro carácter. Podemos ser ungidos y lo somos, y a la vez también podemos tener un carácter que todavía no hemos dejado que Dios transforme. Y esto se transforma en un problema para nosotros. No existe tal cosa, yo soy ungido y a la vez soy un desastre. ¿Sabés por qué? Hay una frase que me gusta mucho, que creo que la inventé yo. Porque carácter mata unción. Me la han escuchado decir muchos. Carácter mata unción. ¡Ay, el ungido de Dios! El ungido de Dios que después de acá sale y hace un desastre. Entonces vos decís, y yo dejé que este me orara. Mejor la reprendo la oración que me dijo. Y ahí es donde entendemos de que Dios trabaja igual de cualquier manera, pero yo tengo que entender algo, yo no puedo ser un desastre. Yo no puedo vivir siendo un desastre cada día y después hacerme el ungido de Dios. Eso está mal. Yo no puedo venir y cantar y decir, Señor, vos sos mi rey, y salir de afuera y andar maldiciendo a cuantos jóvenes anden diciéndome pelado, calvo, pelado. Me toca muy de lleno esta palabra, ¿eh? Es muy personal. No es así, no es esa manera, no es la manera que Dios quiere y no es la manera que Jesús nos enseñó. ¿Ustedes vieron en la Biblia que Jesús andaba ahí maldiciendo a medio mundo? Mirá que tenía motivo, porque lo querían matar cada rato. Lo buscaban para hacerle la contra, se burlaban, lo buscaban para matar. Miren, en un momento Jesús le dice a Pedro, pero vos no estás entendiendo que yo si quiero llamo a miles de ángeles para que me defiendan. Pedro, no es la manera, flaco. ¿Qué querés hacer con la espadita cortando cabezas por ahí? En otras palabras, ¿qué querés haciendo maldiciendo a medio mundo? No es la forma. La forma es el cambio radical en mi carácter, en mi mente, en mi corazón. Cuando la unción de Dios comienza a trabajar en un hombre y una mujer, y porque yo permito que la unción de Dios comience a trabajar en mi vida, entonces el carácter comienza a volverse un aliado en el desarrollo de nuestra vida. La iglesia actual quizá tenga muchos problemas, yo encuentro uno muy puntual. Bueno, no sé si soy yo quien para sacarlo, pero lo veo. Hemos reemplazado la necesidad de tener la actitud de Cristo y buscar el desarrollo del carácter con la exaltación de los talentos y las habilidades personales. De alguna manera apagamos un poquito el hecho de ser transformado porque total, predica tan lindo. Total, toca tan bien la guitarrita. Total, me abraza a veces tan bien. Son cosas que están todas bien, que se entiende lo que digo, pero lo hemos tapado el hecho de tener que, en primer medida, cambiar nuestra forma de pensar, nuestro carácter, ser moldeados a la imagen de Cristo. Nuestra vida tiene que ser transformada cada día. Dios tiene que aparecer con su cincel un poquito cada mañana, cada tarde y cada noche y comenzar a quitar de mí aquellas cosas que no son del agrado de Él ni de nadie, dicho sea de paso. Hay 5 características en la vida de Jesús, no, hay muchas más, pero 5 que quiero ver brevemente y rápidamente de verdad en esta mañana. Y que espero que nos pueda cautivar a cada uno, nos pueda traspasar a cada uno el hecho de recordar o aprender o conocer cómo fue Jesús. Porque si hay alguien que nos enseña esta realidad es Él. Repito, en la Biblia hay un montón de ejemplos que nos muestran cómo un carácter destruye la unción. Podría nombrar a Sansón,
¿sí? Los que más o menos conocen la historia saben que es verdad. Podríamos inclusive nombrar a alguien como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía un problema de carácter terrible, terrible. Se peleaba con todo el mundo, no importa. Vamos a dejarlo, vamos a ver las 5 características de Cristo. ¿Les parece? Pero es verdad, ¿eh? Se pelea Pablo y Pedro se pelearon. ¿Sabían ustedes? Sí. Lo agarró un día a Pablo y le cantó las 50. Y adelante de todos. ¡Qué carácter que tendría ese muchacho! Yo no quisiera encontrarme con un hombre como ese. Tenía mucho que cambiar. Bueno, pero lo iba haciendo, 5 características de Jesús, y creo que él también permitió que en su vida pasara esto porque miraba a Jesús. Déjeme tomar el versículo de Filipenses, quien siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Necesitamos levantarnos cada día en madurez. En la Biblia habla también, la Reina Valera, en perfección, ¿verdad? Esta palabra es madurez. En madurez de un cristiano, en madurez de un carácter, en madurez de una vida consagrada y entera. Lo primero que veo acá es la reverencia. Jesús vivió toda su vida con un temor reverente. Dice Hebreos 5, ahí los líderes de jóvenes nos están haciendo leer el libro de Hebreos. Si se quieren enganchar, estoy diciéndoles algo que estoy haciendo algo que no debería hacer, pero si se quieren enganchar leyendo el libro de Hebreos es maravilloso. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Su celo por los asuntos del Padre brotaban de una actitud de reverencia. ¿Qué es lo contrario a reverente? Irreverente. Y nosotros, lamentablemente, vivimos o estamos muchas veces con esta irreverencia. No nos importa muchas veces lo que ocurre. No nos importa lo que pasa a un nivel espiritual, no nos importa lo que está pasando o lo que estamos viviendo a nivel eclesial, no nos importa. Lo digo con mucho respeto, lo digo aparte por mí. Yo suelo decir una frase, ¿no? Algunos, che, ¿vos qué iglesia estás viniendo? ¿Dónde te congregás vos? Oye, ¿qué cosa hay? Pero no se trata de actividades, se trata de una vida. Y cuando nosotros de alguna manera no nos importa nada, estamos siendo irreverentes. A Jesús lo encontraron con 12 años los padres desesperados en el templo y dijeron, ¿qué haces? Y Jesús le dice, yo necesito estar en los negocios de mi Padre, yo necesito saber qué está pasando, yo necesito congregarme, yo necesito estar cerca, yo necesito tener este temor reverente al Padre, que busco todo lo que el Padre le agrada. Lo contrario de esto es una búsqueda insaciable de mis propias necesidades, y hasta que no tenga el auto último modelo y 0 kilómetros, no voy a satisfacer mis deseos ni nada de lo que soy. Cuando Jesús tenía una reverencia tal hacia Dios que lo que hacía era estar y buscar el reino de Dios y su justicia y vivir en ese lugar. Yo no estoy diciendo que vos tenés que pasártela dentro de un templo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nuestra reverencia tiene que ser tal y cual la de Cristo fue. Cristo estaba en la calle, pero también estaba en la sinagoga. Cristo enseñaba afuera, pero también enseñaba. Jesús estaba metido en los negocios de su Padre. Él quería estar allí, porque Él tenía un temor reverente hacia Dios. ¿Cómo es nuestra reverencia? ¿Cómo está siendo forjado nuestro carácter en reverencia a Dios? ¿Estamos obrando de una manera irreverente? ¿Estamos viviendo nuestra vida de una manera irreverente? Entonces necesitamos que la unción de Dios esté trabajando en nuestra vida. Lo segundo que veo aquí es que Él se hizo semejante a los hombres. Que Él se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Esto es la abnegación.
Abnegación es un sacrificio, es un desprendimiento, es renuncia, es generosidad, es renunciamiento, es tener una actitud de entrega voluntaria al Señor y de renuncia a nuestros intereses propios. ¿Cuántos hemos renunciado a nuestros intereses? ¿Cuántos hemos renunciado a nuestros intereses cuando hemos venido a los pies de Cristo? O más bien hemos traído todos nuestros intereses para decirle, Señor, dame una manito en todas estas cosas. Y no es que Dios no nos vaya a dar una manito, más si nos da mano el Señor. Pero ¿cuántos hemos decidido renunciar a toda nuestra... No, eso es para los misioneros que se van al medio de la... No, eso es para todos aquellos que realmente quieran que la unción de Dios esté transformando su carácter. La abnegación es algo que me lleva voluntariamente a despojarme, a renunciar sobre mis intereses para el bien de los demás y para la gloria de Dios. Yo no quiero llevarme algo que no me corresponde. Yo quiero vivir siendo transformada mi mente, mi carácter, para poder llevar el bien a los demás y para gloria de Dios. Lo tercero, y eso fue lo que hizo Jesús. No solamente murió de esta manera, sino vivió de esta manera. En un determinado momento lo agarran a Jesús. Jesús le dice, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Y yo encuentro eso como algo bastante literal en la Biblia. Nosotros, si no dormimos con la King Cole, hacemos un... King Cole, no sé qué acabo de decir. King Kong. King Kong era el grandote. Sí, debe ser así, ¿no? No, yo si no tengo la almohada súper hipoalergénica, que la cervical. Yo tengo problema en la cervical. Jesús dormía arriba de una piedra, viejo. No se trata de agarrar una piedra y ahora ya dormir. No es eso, ¿eh? Ya veo esta noche todo durmiendo sobre piedras. No hablo de autoflagelación, no, esas pavadas que a veces solemos, no extremos, ¿verdad? No, estoy diciendo, de esto es la abnegación, esto es decir, yo estoy dispuesto a dejarlo, yo estoy dispuesto a dejar una comodidad, yo estoy dispuesto yo estoy dispuesto para el bien de los demás y para la gloria de Dios. Lo tercero que encuentro, dice Filipenses, haciéndose semejante a los hombres. Jesús se hizo semejante a nosotros. Él tomó forma humana y eso es compasión. Digan conmigo, compasión. La compasión comienza con el reconocimiento de que fuimos creados para ser parte de una comunidad con la que debemos identificarnos plenamente. Jesús es el regalo más compasivo del Padre hacia nosotros. Hasta que yo no entienda de que no soy un llanero solitario, de que no fui creado para estar en el medio del Tíbet solo, aunque a veces nos vendría bien de vez en cuando, ¿verdad? Alejarnos, está bien, no está mal, pero digo, no fuimos creados para estar de esa manera, fuimos creados para estar en comunidad. Y en esa comunidad se ve la compasión. Porque si en medio de la comunidad, diría el apóstol Juan, si viene alguien y me dice, tengo hambre, y yo le palmeo la espalda y bueno, que Dios te bendiga. Entonces, ¿dónde está la compasión? Si viene alguien en necesidad, que realmente tiene el espíritu afligido, y yo lo miro y le digo, bueno, chau, nos vemos, ¿sí? No hablo de ningún extremo, hablo de cosas que pueden pasarnos acá adentro, allí afuera. Cuando vamos tanto tiempo mirando hacia el piso y caminando y hay tantos alrededor que quizás están llorando, están sentados en una plaza, están quizás al borde de un suicidio. Pero nosotros a veces estamos viviendo con tan poca compasión porque los medios de comunicación nos meten un montón de cosas y como que nos acostumbramos. Y bueno, el mundo está así. Y sí, es verdad. Pero ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hizo Jesús con un mundo, con su comunidad, con su sociedad tan destruida? ¿Qué hizo Jesús? Él tuvo un carácter compasivo, él tuvo una actitud compasiva. Él se entregó no solamente en su muerte, que fue algo sublime, él se entregaba. Él decía, yo necesito ir a tu casa. Él iba a comer a otro lugar, él iba donde lo llamaban, él estaba. Y si tenía que dejar algo para ir a otro lugar, iba a otro lugar.
vivía en una actitud de compasión. Compasión es mirar, es abrir nuestros ojos ante tanta necesidad. Es hacerme semejante. Es llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Es estar cerca. Eso es compasión, o una de las cosas. La verdadera compasión abarca tanto un sentir como una acción que tomamos para aliviar el sufrimiento cuando somos testigos de tal. Lo cuarto que encuentro en este versículo de Filipenses dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló. Se humilló, la humildad. La humildad verdadera está firmemente anclada en el entendimiento de nuestra identidad en Dios. Yo puedo ser humilde y puedo tener una verdadera humildad cuando sé quién soy en Cristo. Ser humilde es saber quién ha dicho Dios que yo soy, ni más ni menos. Es tener, diría el apóstol, un equilibrio en nuestra manera de vernos. Hay gente que dice, no, y viven de una manera lastimosa. Hay otros que viven de una manera completamente altiva. Ninguna de las dos cosas es humildad. La humildad es saber perfectamente y aprender quién dice Dios que soy yo, que somos cada uno de nosotros, que es su iglesia, quién es su iglesia. Conocer mi identidad en Cristo me proporciona una perspectiva correcta de quién soy yo, hacia dónde voy y cómo debo desenvolverme ante aquellos con quien Dios me ha llamado a vivir. Esto es humildad. Si la humildad está sentada sobre un entendimiento correcto de mi identidad, entonces es de suma importancia que yo crezca, que mi carácter sea transformado en esta humildad y en este conocimiento de la unción de Dios sobre mi vida. Humildad. Y último, que encuentro aquí, por supuesto que Jesús tiene muchos más y podríamos hablar del fruto del Espíritu y podríamos extendernos muchísimo más. Pero dice que Él, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, eso es sumisión. Digan conmigo, por favor, sumisión. Solo una actitud de total sumisión a Dios llevaría a alguien a orar de esta manera. Quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Quién oró así? Jesús. ¿Cuándo? ¿Oh? ¿Cuándo? Cuando fue a orar al Getsemaní. Pasa de mí esta copa. En otras palabras, Señor, no, Dios, no, Padre, no quiero esto, no sé qué es lo que me está pasando en mi carácter, pero esto no me está agradando. Pero Dios, hágase tu voluntad. Ay, el carácter de Jesús. La sumisión, ante todo, hacia la voluntad del Padre. Esa fue la oración cargada de entrega. Esta es una oración que vos y yo podemos hacer para que nuestro carácter sea transformado y moldeado. La sumisión es una entrega completa y total. Señor, aunque yo piense otra cosa, aunque quiera otra cosa, porque a veces nos pasa, Señor, lo principal y lo primero es tu voluntad. Lo principal y lo primero es tu reino. Lo principal y lo primero es lo que vos tenés en mente, más allá de lo que yo tenga en mente. Hágase tu voluntad. Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Señor, hágase tu voluntad en tu iglesia. Señor, hágase tu voluntad en Rosario. Señor, hágase tu voluntad. Esta fue no la oración de Jesús, esta fue la vida de Jesús. Ese fue el carácter de Jesús. Jesús vivió cada momento de su vida en completa reverencia, abnegación, solidaridad, o sea, comunión sincera, humildad plena y en una total sumisión al poder del Espíritu Santo, al poder de la unción que estaba en Él, para bendición de los que lo rodeaban y para la gloria de su Padre. Necesitamos permitir que la unción del Todopoderoso cambie radicalmente nuestro carácter, porque nuestro carácter puede ser
nuestro principal estorbo o nuestro principal aliado. Porque cuando permitimos que la unción de Dios vaya transformando nuestro carácter, nos estamos levantando hacia la madurez plena de un hijo, de una hija, de un cristiano que quiere parecerse más a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos necesitan la unción del Padre? Bien, mientras los chicos van pasando, por favor, vamos a orar. No es que se necesite música ni nada por el estilo, es una cuestión de costumbre nomás. Pero aquellos que quieran y necesiten y anhelen la unción de Dios, pónganse de pie, por favor. O quédense sentados, no pasa nada, es lo mismo. A veces es solamente una actitud, ¿no? Pero no es lo importante lo que puedan ver los demás. Lo importante es lo que mi corazón le está diciendo a Dios. Lo importante es aquello de lo cual el Espíritu Santo se está revelando a nuestra vida. Lo importante es aquello de lo que Dios está trabajando en mi mente y en mi corazón. Lo importante es aquello de lo que Dios ha estado hablando a tu vida, sobre tus pensamientos y a tu mismo espíritu, de espíritu a espíritu. Eso es lo que verdaderamente importa. Señor, que la unción del Dios de Israel, del Todopoderoso, del Santo, 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 estén fluyendo sobre nosotros en nuestra vida. Que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos ahora esté actuando poderosamente en cada uno de nosotros, en tu iglesia. Aquellos que están escuchando del otro lado de un televisor, de un celular, que tu Espíritu Santo esté manifestándose y esté obrando en poder. Aquellos que necesitan y entienden que su carácter tiene que ser moldeado, que todavía hay muchas partes que necesitan ser transformadas a imagen de Jesús y a través de su unción. Necesitamos hacer ahora una charla personal con el Rey. Y no es una charla de un momento, es una charla que perdurará en este día. Porque cuando la unción de Dios toca nuestro ser, no es algo que pasa en un momento. Es algo que empieza a trabajar en lo profundo de nuestro ser. Y sigue, y sigue, y sigue. Y comienza a cautivar nuestra mente. Y comienza a atraer nuestro corazón. Y comienza a quitar el velo. Y comienza a quitar los anteojos oscuros que muchas veces tiene nuestro carácter. Y podemos ser libres. Y Dios comienza un trabajo de liberación en nuestra vida. Cuando charlamos sinceramente con Dios, cuando abrimos nuestro corazón al Rey de Reyes, su unción comienza a trabajar sobre su pueblo. Señor, yo no quiero que mi carácter termine dejándome con las manos vacías. Señor, yo no quiero que mi carácter sea un estorbo para tu unción sobre mí. Señor, yo no lo quiero. Por eso oro y te pido en el nombre de Jesús, parecerme más a Él. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero comenzar a tomar decisiones guiadas por tu Espíritu para un cambio radical en mi carácter, en mi forma de vivir, en mi forma de actuar, en mi forma de moverme cada día. Señor, yo no quiero seguir de esta manera. Yo creo que vos podés hacer una obra en mí. Yo creo que vos podés obrar poderosamente sobre mi carácter.
para que no sea mi enemigo, sino que sea mi aliado, para que me ayude a afrontar cada momento en mi vida, bueno o malo, para que como Jesús, yo también sea transformado cada día a tu imagen, sea perfeccionado como lo fue Jesús en sufrimiento. Yo quiero ser perfeccionado y que mi carácter también sea perfeccionado. Yo lo necesito, Señor. Yo reconozco, Señor, cada aspecto negativo en mi vida. Yo necesito, Señor, verte a vos cara a cara y que tu luz pueda alumbrar mi vida. Señor, bendito Jesús. Bendito Jesús. Oh, Señor. Amén. Cantamos esta canción.